del lupus, ¿sí? El prototipo lupus es el prototipo de enfermedad autoinmune sistémica. Esta enfermedad generalmente lo van a ver más en pacientes adultos. Es poco frecuente que lo vean en pacientes pediátricos, pero cuando lo ven, lo van a ver específicamente entre los 5 y 16 años. Entonces, cuando ustedes hablan de lupus en pediatría, usualmente van a tener que mencionar a pacientes que están por debajo de los 16 años, y esto aplica tanto para AIJ, que es artritis idiopática juvenil, o para esta enfermedad que viene a ser el lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Vamos a hacer, como todavía no han llevado absolutamente nada de la parte clínica de reumatología, un poquito de un recordaris acerca del lupus en general. Y tienen que recordar que el lupus es una enfermedad autoinmune crónica, pero que es multisistémica. ¿Qué quiere decir? Que el lupus no es una enfermedad que te va a atacar fundamentalmente solo rodilla, solo corazón, solo pulmón, sino puede atacar en realidad cualquier órgano. Por eso es que se dice que esta enfermedad es multisistémica. Este es el prototipo de enfermedad autoinmune en reumatología. Entonces, los que roten aquí en el OAISA o hagan el residentado o el internado o externado acá, se van a dar cuenta que normalmente por día, siquiera la emergencia, están llegando alrededor de 2 o 3 pacientes lúpicos que están complicados, ya sea por procesos infecciosos o simplemente por la actividad de la enfermedad. Esta enfermedad tiene una característica muy preponderante, que no es más que el depósito o la producción de autoanticuerpos y depósito de complejos inmunes que van a fijar el complemento. Cuando ustedes han llevado la parte de fisiología o fisiopato, habrán estudiado toda la vía del complemento, y esto es un proceso de inflamación a nivel tisular. Por lo tanto, esta enfermedad, al fijar complemento, se va a depositar fundamentalmente a nivel del endotelio. Una pregunta que siempre les hacen, por ejemplo, en el ENAM o con los que van a postular a algunos otros exámenes, es: ¿cuál es uno de los órganos más grandes del cuerpo? Entonces, cualquiera puede decir, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Ya, en órgano, ya. La piel, hay otro, el endotelio. Si ustedes agarraran el endotelio, probablemente dice que serviría como para poder plegar o poder revestir todo un estadio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros hablamos del lupus y decimos que estos autoanticuerpos se plegan o se fijan al endotelio, se imaginan la cantidad de daño que podrían generar en cualquiera de nuestros órganos. Entonces, por eso es importante que conozcan esta enfermedad. En el caso de pediatría, ya les había comentado, se van a presentar en menores de 16 años, y esta presentación en niños es más grave y tiene mayor daño acumulado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 15 años y hago lupus, mi daño en el tiempo, si yo fallezco a los 80 años, ¿se imaginan cuánto tiempo voy a vivir con lupus? Porque de lupus no me voy a curar, ¿verdad? Solo voy a poder controlar la enfermedad. Entonces, cuanto más temprano comience, la probabilidad de daño que se da a futuro es mucho mayor. Otra cosa es que esta enfermedad tiene una epidemiología muy variable, pero si nosotros hablamos desde el punto de vista pediátrico, 15 a 20% de los pacientes con enfermedades autoinmunes pueden tener lupus o pueden debutar con esta enfermedad. ¿Qué edades son las más frecuentes para debutar con esta enfermedad? Específicamente entre los 12 y 16 años. Es poco frecuente verlo por debajo de los 5 años, pero sí lo pueden encontrar. Cuando roten en pediatría, se van a dar cuenta que hay chiquitos de 4, 3 añitos que pudieran tener lupus. Es poco frecuente, pero lo van a encontrar. El prototipo de presentación es muy parecida al del paciente adulto. La prevalencia, en realidad, si te das cuenta, por cada 100.000 niños vas a tener solo 3.5%, por lo tanto, bastante baja. La relación de presentación siempre es más frecuente en mujeres. Se van a dar cuenta que todas las enfermedades reumatológicas, absolutamente todas, tienen una preponderancia, sobre todo las autoinmunes sistémicas, por el sexo femenino. Y fíjate la relación, aproximadamente 5:1. Algo muy importante es que al lupus le encanta atacar el riñón. Entonces es muy poquito frecuente que ustedes vean, por ejemplo, un paciente lúpico que no tenga daño renal. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. ¿En qué casos? Normalmente a veces vas a tener un paciente lúpico que tiene específicamente un compromiso solo de piel, solo articular.
Pero recuerda que el 60% desarrolla compromiso renal. Por tanto, tu foco, ¿dónde estará? En monitorear la parte renal. ¿Qué exámenes podrían pedir para monitorear la parte renal? Creatinina, muy bien, ¿qué más? Proteinuria de 24 horas, súper importante. ¿Qué más? Un examen completo de orina mínimamente para poder ver si hay pérdida de leucocitos, pérdida de hematíes, presencia de cilindros que te van a orientar más o menos que el riñón se está dañando. ¿Qué se sabe etiopatogénicamente del lupus? Hasta ahorita la causa es desconocida, pero sabemos que es multifactorial. ¿Por qué? Porque evidencia presencia de factores genéticos, epigenéticos, hormonales, medioambientales e inmunológicos. Y si ustedes se van dentro de la parte autoinmune, generalmente la célula que va a generar todo este proceso es una célula dendrítica que va a ser estimulada por cuerpos apoptóticos para producir interferón alfa. Al mismo tiempo, toda tu gama de linfocitos T van a comenzar a proliferar de forma tan abundante para producir citoquinas inflamatorias y estas, a su vez, van a estimular a los linfocitos B. Estos son los que se encargan de formar todos los complejos autoinmunitarios que se van a depositar, ¿dónde? En tu endotelio. Por lo tanto, ¿qué órgano vas a poder dañar? Cualquiera, porque tú sabes que todos tus órganos van a estar cubiertos por vasos que van a estar a su vez recubiertos por endotelio. Clínicamente, ¿qué es lo que tú debes reconocer en un paciente lúpico? Entonces, ya habíamos dicho que el órgano más comprometido, ¿cuál es? El riñón. Sin embargo, ¿puedo comprometer otro órgano? Totalmente. Fíjate qué es lo que puedo encontrar en un paciente en general y fíjate qué características debo buscar en un niño. En un paciente en general, aproximadamente el 18% te va a hacer un compromiso neurológico. ¿Cómo te darías cuenta que tu paciente está haciendo compromiso neurológico? Cefalea. ¿Qué más? Pérdida de conciencia. ¿Qué más? Convulsiones. Perfecto. ¿Qué más? Algún síntoma psiquiátrico. Y en un niño, ¿qué te haría sospechar de que tiene un compromiso neurológico? Cambios de conducta puede ser uno, aparte de eso. Algo que es típico, por el cual va a llegar a tu emergencia. Una es convulsiones, porque es bien poco frecuente que un niño te llegue convulsionando, pero la primera causa sería lupus. Si un niño convulsiona en tu emergencia, ¿qué es lo primero que pensarías? ¿Cómo? Niño que te llega, tú estás en la emergencia, estás de interno, te llega un niño convulsionando, ¿qué piensas? Una infección. Exacto. Entonces, lo primero que vas a pensar si un niño te llega convulsionando no es lupus, ¿verdad? Pero tiene que estar dentro de tus diferenciales siempre. Entonces, cuando tú tengas un paciente que tiene un compromiso neurológico, llámese disminución de fuerza muscular, convulsión, fiebre, disfunciones cognitivas, tienes que pensar en que podría tratarse de algo autoinmune. Puedes tener también lesiones en piel. En lupus son muy características algunas lesiones que ahorita las vamos a ver. Puedes tener compromiso renal, puedes tener el famoso fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? ¿Cómo? ¿Recuerdan? Era el cambio de coloración de los dedos, fundamentalmente extremidades, tanto de las manos como de los pies, que se van a presentar frente al frío. Entonces, por ejemplo, en esta temporada hay pacientitos que te van a llegar y te van a decir: estoy llegando porque mis dedos han comenzado a cambiar de color. Con el frío se ponen rojos, luego se ponen morados y luego blancos. Entonces, eso es un fenómeno de Raynaud típico. Lo vemos mucho en pacientes adultos. Es poco frecuente que lo tengamos en pacientes que sean pediátricos, pero puede haber. También tenemos trastornos hematológicos. ¿Cuál es el impacto hematológico que va a llegar a tu emergencia o va a llegar a tu consulta? Fundamentalmente problemas de anemia, leucopenia, plaquetopenia. Incluso algunos niños te pueden hacer cuadros de anemia hemolítica, que también es característica de esta enfermedad. Recuerden, por favor, que a nivel de los niños, fíjate lo que vas a tener que buscar siempre: presencia de fiebre. Entonces, una fiebre no siempre es infección. Si tú tienes un niño, lo primero que pensarás es algo infeccioso. En segundo, ¿qué pensarás? Un niño de 5 años que está llegando a tu emergencia con fiebre. Ya, primero infección. Le dio una infección viral, bacteriana, no lo sabemos. Neoplasias, exacto. Una neoplasia, por favor, en reumatopediatría, antes de pensar en algo autoinmune, siempre piensa en un cáncer. Sobre todo, pueden ser cualquiera de los cánceres,
Generalmente en el caso de ellos, por ejemplo, pueden estar asociados a la parte hematológica, pero siempre piensen en un cáncer. Muchas veces se ha visto que están estudiando al niño por un problema autoinmune y resultó que era una leucemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tienen que enfatizar ustedes. Fiebre, lo otro, el compromiso neurológico y el compromiso renal, que en el caso de los niños, tanto como en adultos, también tiene una preponderancia marcada. Entonces, en las manifestaciones clínicas, ustedes siempre van a tener que estos niños, por ejemplo, cuando adquieren ya el lupus, su inicio es más severo, su curso clínico es más progresivo, más agresivo por el daño acumulado. Y dentro de los síntomas generales, lo primero que vas a tener son síntomas constitucionales que generalmente van a estar asociados a fatiga o fiebre. Y aquí justo les estamos colocando, descarta infección, descarta una reacción alérgica también. Aquí incluso falta colocar, descarta que no hay una neoplasia metida de fondo. Variaciones de peso puede haber, a veces por el daño renal. ¿Cómo te das cuenta clínicamente que un paciente puede tener un daño renal? Edemas. Entonces a veces te llega un niñito, por ejemplo, con todas las piernas hinchadas. Entonces eso puede hacerte variar de peso. Entonces eso puede ser un signo clínico que te puede estar indicando que el lupus tiene un compromiso renal. Lo otro que tienes que ver siempre es la parte osteomuscular. Entonces son pacientes que van a tener muchas artritis o a veces solo mialgias. La diferencia es que normalmente estos pacientes cuando te hacen una artritis, muchas veces la artritis es no erosiva, porque la artritis erosiva es típica de una enfermedad reumatológica que es mucho más frecuente. ¿Cuál es? Artritis reumatoide. Ese es el prototipo de enfermedad de artritis, es decir, daño articular con erosiones, con deformidad de articulaciones. Esta enfermedad de lupus es muy poquito probable que te haga deformidades. Y alguno me dirá, pero mira, esta manito tiene deformidades, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué ven ahí en esa mano? Muy característico del famoso cuello de cisne, y a veces podemos decir, oye, pero esto parece un cuello de cisne. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando ustedes colocan la mano sobre una posición plana, por ejemplo, sobre la mesa, sus deditos todos vuelven a la normalidad. Pero ¿qué pasa en una artritis reumatoide? Si tú haces eso, por más que intentes colocar los deditos en plano, no lo vas a lograr. Entonces, esta es una artritis que no es deformante. En cambio, la artritis reumatoide sí. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta artropatía? Que es pregunta de examen, ENAN, MIR, cualquier tipo de examen. La artropatía de Yakut es muy, muy característico. Entonces, es una artritis no erosiva. Puede ser simétrica, no es deformante. ¿Por qué? Porque normalmente esta vuelve a la normalidad. Puedes tener también mialgias. A veces los niños, por ejemplo, llegan y solamente se quejan de dolor muscular, que también es otra característica de esta enfermedad. A nivel de piel, ¿qué es lo que vas a tener muy, muy característico? Es las famosas alas de mariposa. Y esto tiene una característica muy, muy típica. Fíjate los surcos nasogenianos. ¿Están comprometidos, sí o no? ¿Sí? ¿Quiénes dicen sí? Alcen la mano. ¿No? No, ¿verdad? Entonces el lupus es muy respetuoso de tu surco nasogeniano. O sea, muy pocas veces tú vas a tener un lupus que te haga un compromiso del surco nasogeniano. ¿Qué pasa si yo tengo compromiso del surco nasogeniano? ¿Digo que no es lupus? No necesariamente, me tendría que guiar por la clínica. Hay un diagnóstico diferencial muy típico de esto que lo van a ver fundamentalmente en pacientes adultos, que es la rosácea. La rosácea es muy típica. A veces te llega un paciente y tú dices, ay, mire, es un rash malar, pero no es un rash malar, eso es una rosácea. ¿Cómo te puedes dar cuenta que sí eso no es rash malar? Por esto. La rosácea no tiene nada de respeto por el surco nasogeniano, en cambio el lupus es súper respetuoso de ese surco. ¿Puede haber que te comprometa el surco? Sí, ahí ya tendrás que consolidar toda la parte clínica y autoinmune que tú vas a comenzar a solicitar en estos pacientes. Se caracteriza también por tener fotosensibilidad, entonces el típico paciente que lo expones al sol y automáticamente te hace tu rash. ¿Cómo te darías cuenta en un niño o en un neonatito que tiene un rash malar? ¿Cómo te darías cuenta? Porque a los bebitos, por ejemplo, no los ponen al sol, ¿verdad? Casi siempre tienden a cubrirlos. ¿Cómo te darías cuenta? En una incubadora a veces los colocan con un tipo de luz.
sobre todo cuando van a ver el problema de la pigmentación o de la ictericia. Ahí comienzan a hacer un tipo de rash. Entonces, si tú tienes un recién nacido que a las 2 semanas te está haciendo un rash malar, bien raro, ¿verdad? ¿Qué tendrías que sospechar en él? Un lupus, y el lupus probablemente no directamente del recién nacido, quizás sea una mamá que tiene lupus, que te ha pasado anticuerpos al bebé y lo que te está haciendo el bebé es un rash malar como un lupus inducido por el problema en la madre. Entonces, siempre tienes que buscar este famoso signo que es en alas de mariposa, respeta el surco nasogeniano. También puedes tener problemas de alopecia, que generalmente es la pérdida de cabello, ¿no? Y es muy marcada porque existe una alopecia androgénica, por ejemplo, en los hombres, que tienden a perder el cabello, pero eso no quiere decir que sea una alopecia por este tipo de enfermedad. También puedes tener telangiectasias y en el caso de las telangiectasias, son como vasitos que ustedes van a tener en la piel. Las telangiectasias son como unos vasitos pequeñitos que a veces lo van a evidenciar sobre todo a nivel de la carita. Es mucho más frecuente en otras patologías, pero aquí también en lupus lo pueden tener. También tenemos la famosa vasculitis y las vasculitis son muy características. En este caso, antes de pasar a la vasculitis, van a poder ver unas lesiones a nivel del paladar. ¿Cómo se llaman estos? Las famosas úlceras orales. Estas úlceras orales tienen una característica típica, es que no son dolorosas. Por lo tanto, a todo paciente que ustedes estén sospechando lupus, tienen que abrirle la boca. Muchas veces, cuando ustedes son internos, examinan al paciente por fuera y nunca les evidencian lesiones a nivel de la boca. Y a veces es un paciente que está para enfermedad autoinmune y lo único que encuentra son lesiones ulcerativas. El paciente ni siquiera te lo va a mencionar porque eso no duele, pero son lesiones eritematosas que aparecen justo a nivel del paladar. En el caso de las vasculitis, ¿no te funciona esto? En el caso de las vasculitis pueden presentarse de diversos tipos, generalmente son a nivel de la piel, pero también puedes tener lesiones específicas de lupus, como es el caso del lupus agudo, subagudo o cutáneo crónico. El tipo más frecuente es el lupus discoide, que lo van a ver en la piel y es más frecuente en el caso de pacientes adultos. Estas son las lesiones muy específicas del lupus. Fíjate, son lesiones eritematosas que a veces parecen unas lesiones circinadas, ¿verdad? ¿Cuál es el germen más frecuente que te puede producir lesiones circinadas en piel? ¿Lo recuerdan? ¿Pican? ¿Dan mucho escozor? Los ácaros te dan escozor, pero no te producen ese tipo de lesiones. Pero sí los hongos, ¿verdad? Los hongos a veces te hacen unas lesiones medias circinadas que muchas veces se confunde con un lupus discoide. Entonces, estas lesiones siempre las tienen que buscar. En el caso del paciente pediátrico, ¿dónde lo van a encontrar? En la espalda, en la zona de los brazos, incluso en algunos niños que son un poco más grandes pueden encontrar estas lesiones medias hipertróficas, que también te indicaría la evaluación de una biopsia para poder detectar si efectivamente estás dentro de un lupus que tiene un compromiso dermatológico. Este es el típico paciente pediátrico que a veces te llega a la emergencia. Mire estas lesiones que se presentan a nivel de toda la piernita y estas lesiones normalmente son características de las vasculitis. Ahora, existen vasculitis que están asociadas a vasos y otras vasculitis que son también por compromiso de vasos, pero en el contexto de un lupus. ¿Qué quiere decir? Este paciente, por ejemplo, si ustedes lo ven, cualquiera me puede decir, doctora, se parece a un G-Notch. Efectivamente sí, y esta es una vasculitis de vasos pequeñitos. Pero también puedo tener un paciente lúpico que me haga estas lesiones, sí, porque un lupus también te puede generar un cuadro de vasculitis. A nivel pulmonar, ¿qué es lo más frecuente que vas a ver? Puedes ver generalmente derrames bilaterales. Cuando tú tienes un derrame pleural en un paciente peruano que te llega a la emergencia, adulto, por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensas? TBC, ¿no? Lo primero. Pero estos pacientes también te pueden dar derrame pleural bilateral y en este caso sí sospecharías en una enfermedad autoinmune tipo lupus. En el caso de niños es frecuente, no se ve con mucha frecuencia en comparación con los pacientes adultos, pero también puedes tener otras complicaciones como hemorragia intraalveolar, que es la más grave. Si tu paciente llega con hemorragia intraalveolar, en 48 horas, si no haces nada, se te muere. Entonces tienen que tener mucha información del paciente para que ustedes puedan detectar si es o no una hemorragia intraalveolar.
¿cómo clínicamente te das cuenta que está haciendo una hemorragia intraalveolar? Aparte, tú le has tomado, ha llegado y te dice, doctora o doctor, he venido y tengo tos y le toman esta placa. Hemoptisis. O es un paciente que te va a decir, he comenzado a sangrar al momento que toso, o de repente ni siquiera una hemoptisis, solamente unos rasguitos. Entonces, si tú estás sospechando en un lupus, preocúpate porque puede ser una hemorragia intraalveolar. Si en 48 horas ese paciente no está pulsado, se va a morir. Y a veces estos te llegan súper sanitos a tu consulta, o te llegan a la emergencia, tú los hospitalizas, te vas a tu casa y al día siguiente está en la UCI. ¿Ok? Entonces, ese es un signo muy, muy característico. Puede haber hipertensión pulmonar también, pero lo más característico es que tenga un derrame pleural o la complicación más severa, una hemorragia alveolar. A nivel cardiovascular, ¿qué puedes ver? Lo que habíamos comentado, ¿no? El famoso Raynaud. Esto también es pregunta de examen. El fenómeno de Raynaud, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo clínicamente te das cuenta que tu paciente tiene fenómeno de Raynaud? Porque cuando llega a tu consulta probablemente no tenga un Raynaud, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué examen le haces? ¿Cómo? Se hacía antes, te colocaban la mano en agua fría para ver si desarrollabas o no un Raynaud. Ahorita ya no se hace eso porque es un poquito traumático, duele. Ahora, ¿qué hacemos? Hay un examen para poder determinar si tiene o no fenómeno de Raynaud. ¿Cómo se llama? En semiología lo han hecho. ¿Está bien lo que acabas de hacer? ¿Cómo se llama ese examen? Te colocas 2 deditos sobre tu arteria cubital y radial y la comienzas a prensar, ¿verdad? Comienzas a prensar y le dices al paciente, comienza a hacer este movimiento por aproximadamente 30 segundos. Luego tú sueltas y automáticamente deberías de tener un llenado capilar inmediato. Pero en el paciente que tiene Raynaud pasa esto. Entonces, ese test, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Test de qué? Allen, exacto, es el test de que lo permite ver un fenómeno de Raynaud. Entonces, como paciente siempre tienes que dar cambio de cohesión en los dedos, de señal, o el cambio de cohesión puede ser, sí, mi mano está roja. ¿Eso es un Raynaud? No. Normalmente va a pensar por un no cambia color, asociada, eso es porque si te cambia color, si pone rojo, eso no es un Raynaud, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tienen que preguntar y este es el famoso test de Allen. También puedes tener problemas de hipertensión, trombosis venosa, pericarditis, miocarditis, pregunta de examen, la endocarditis de Liebman-Sachs. Es una endocarditis muy, muy típica de lupus. Entonces, en el examen normalmente les dicen, tengo un paciente que llega con rash malar, con alopecia, con edema y tiene una endocarditis. ¿Cuál es ese tipo de endocarditis? Endocarditis de Liebman-Sachs. Entonces, normalmente esta endocarditis no va a mejorar si es que tú no mejoras la patología o el lupus. ¿Querías preguntar algo? Ya. Ahora vamos a ver en el tratamiento. Normalmente dentro del tratamiento, todas las enfermedades autoinmunes tienen una base de tratamiento. La base del tratamiento en enfermedad autoinmune tipo lupus siempre es corticoide más hidroxicloroquina. Esta hipertensión puede estar desarrollada por tu lupus o puede ser una hipertensión primaria. Igual le vas a dar corticoide, sí, pero le vas a dar un corticoide asociado a un antihipertensivo. Ahora, doctora, ¿puedo desarrollar yo hipertensión empeorado por mi corticoide? Sí se podría, pero normalmente eso no pasa, porque lo que vas a hacer es controlar la enfermedad y una vez que controles la enfermedad, probablemente cuando tú le des el antihipertensivo, la presión va a mejorar. Y normalmente nosotros no damos antihipertensivo solo por la presión, sino también lo utilizamos como un protector renal. ¿Ok? Que lo vamos a ver ahora en el tratamiento. A nivel neurológico puedes tener de todo. En un niño lo que más vas a ver son cefaleas o convulsiones. Y siempre, por favor, detecta primero que no haya algún proceso infeccioso. Puedes haber mononeuropatías, polineuropatías, sí, pero en pacientes más adultos. En el caso del riñón. El riñón les había comentado que es el prototipo de enfermedad autoinmune por el daño que tiene a nivel del riñón. 60% te va a hacer un compromiso renal. Clínicamente, ¿cómo vas a evidenciar un daño renal? Por la presencia de un síndrome nefrítico, nefrótico o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué es lo que normalmente vas a pedir acá? Lo que ya ustedes han mencionado, examen de orina, creatinina, proteinuria 24 horas. ¿Puedo tener yo un paciente que tenga daño renal y que esté asintomático? Sí, sobre todo si está comenzando y para eso vas a tomar un examen de orina. ¿Qué vas a buscar en el examen de orina de un paciente que puede tener un daño renal? ¿Cómo? Cilindros es uno de ellos, hematuria.
La hematuria es muy característica y hay una característica incluso mucho más importante que la propia hematuria pura, que es la presencia de crenados. Un crenado es un glóbulo rojo deformado que te está indicando que esa hematuria está viniendo de riñón. Entonces, esa es pregunta de examen. Cuando tú tengas que buscar en un examen de orina para detectar si hay un problema renal, presencia de leucocituria, hematuria, cilindros. Y en la hematuria, sobre todo, buscar crenados. A esas tres características se llaman sedimentos positivos. ¿Okay? Este es el típico paciente que te va a llegar a la consulta. Normalmente van a llegar pacientes que están totalmente edematizados. Oye, esto está fallando. ¿Tú crees que me puedas ayudar si no aquí arriba? Ahí. Ahí, perfecto. Yo me apoyo aquí con el... ¿Tú me ayudas ahí, te parece? Este es el típico paciente que va a llegar a la emergencia. Fundamentalmente van a llegar, fíjate, con los edemas y a veces con estas lesiones en piel, ¿ya? Pero estos edemas son los muy característicos de estos pacientes que ya te están haciendo un daño renal. Siguiente. Siguiente. Ah, ya, ahí está. En el riñón tienes que siempre, cuando tienes daño renal, hacer una biopsia. ¿Y cuáles son los 3 o los 6 tipos característicos de nefritis lúpica con compromiso renal? Ahí les estoy colocando. De estas, ¿cuál es la más frecuente? La clase 4. Pregunta de examen. ¿Cuál de las clases de nefritis lúpica es la más frecuente? Clase 4. Funciona tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. Hay una forma de poder determinar si las lesiones están activas o son lesiones ya crónicas, es decir, con un daño renal ya de hace mucho tiempo, que es el famoso índice de Austin. Lo van a ver cuando ya pasen en piso, van a checar que todas las biopsias renales tienen este famoso índice para decirme si la lesión que yo tengo a nivel de riñón ya está crónico o de repente está súper agudo, que me va a beneficiar muchísimo que yo le dé un pulso de metilprednisolona. Luego tenemos el compromiso digestivo. En la parte digestiva tienes que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener un compromiso que es súper grave, que viene a ser la vasculitis intestinal. Es un paciente que te llega, por ejemplo, ya que le has hecho el diagnóstico de lupus, y te llega con mucho dolor abdominal. Cualquier paciente lúpico que llega a tu consulta con dolor abdominal o a tu emergencia, sospechen esto. Igual que la hemorragia alveolar difusa, si no haces nada, en 48 horas tiene necrosis. Y va a entrar a operarse y le van a tener que quitar toda una porción de intestino simplemente porque no pensaste en una vasculitis intestinal. Entonces, un dolor abdominal en un paciente lúpico para ustedes ya les tiene que estar llamando la atención para ver por lo menos tomarle algún examen, ya sea tomografía o una evaluación por lo menos por el área de cirugía para ver que ya no esté haciéndote una vasculitis intestinal. Muchos pacientes entran a sala por una probable apendicitis. ¿Y qué resultó? Que estaba haciéndote una vasculitis intestinal. Entran, todo está normal. Lo que hacen es volver a cerrar al paciente, te lo devuelven y te dicen, mira, esto era tu vasculitis intestinal, tienes que pulsar a tu paciente. Pero te imaginas ya todo el trauma que le has causado al paciente. Entran incluso para una laparotomía exploratoria. O sea, ni siquiera entran por una incisión así de pequeñita. O sea, es una incisión tremenda que a veces tú lo podías haber evitado simplemente sospechando esto. ¿Cómo va a llegar el paciente? Náuseas, vómitos, te va a decir que no puede comer, que cada vez que comienza a comer está que te vomita y te vomita, y el paciente con un dolor abdominal totalmente difuso. Entonces, esto te tiene que hacer sospechar. Lo vas a ver en pacientes pediátricos y en pacientes también adultos. Puedes tener esofagitis y disfagia también, pero lo más importante, la vasculitis intestinal. A nivel hematológico siempre vas a hacer anemia. ¿Cuál es la anemia más frecuente de los pacientes lúpicos? Pregunta de examen. La hemolítica es la más grave, pero la más frecuente es de trastornos crónicos, ¿ok? Entonces, ¿cómo te das cuenta que tu paciente tiene anemia hemolítica? Ictericia, ¿qué más? Ya, aparte de eso, ¿qué más? O en sus exámenes de sangre, ¿qué encontrarías? Aparte de la anemia, ¿no? Aumento de HL, muy bien. ¿Algo más? Bilirrubinas alteradas, y hay otro examen que te permite ver la anemia hemolítica, que es un examen más específico, test de Coombs, ¿ya? Aparte de eso, hay otro más.
aptoglobina y un frotis. Eso es muy importante también que lo hagas para que te des cuenta si es una anemia de trastornos crónicos. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la anemia más frecuente? La de trastornos crónicos. ¿Cuál es la anemia más grave? Anemia hemolítica. Funciona para niños, funciona para adultos. Puedes tener también leucopenia, plaquetopenia. Esto es importante, ¿por qué? Porque un simple hemograma te puede dar toda esta información. Si tú le tomas a un niño, por ejemplo, un hemograma y le encuentras 7 de hemoglobina, le encuentras leucocitos en 1500 y plaquetas en 30.000, ¿qué es lo primero que sospechas? Ya antes de leucemia. Un niño que te llega a la emergencia con 7 de hemoglobina, con plaquetas en 2000, por ejemplo, en leucocitos en 2000 y plaquetas en 30.000. Puede ser una anemia aplásica, ¿ya? Pero secundaria, ¿qué? La anemia aplásica en un niño, ¿por qué? Exacto. En tu cabeza siempre tiene que estar eso: infección, cáncer, enfermedad autoinmune, ¿ok? Siempre, cuando tú hables de enfermedad autoinmune, nunca va a ser tu primera opción, y en niños con mayor razón. Entonces, infecciones, un cáncer, y segundo o tercero ya sería un trastorno autoinmune. Entonces, si tienes ese niño, dices, mira, esto puede ser, o si no es infeccioso, porque recuerda que el CMV te puede dar todo lo que te acabo de mencionar. Te puede dar anemia, plaquetopenia, leucopenia. ¿Una leucemia te puede dar eso? Sí. ¿Te puede dar también eso un lupus? Sí. Entonces tiene que estar dentro de tu diagnóstico diferencial. A nivel ocular es algo muy importante. Esto se pasa por alto en muchas enfermedades. El ojo, dentro de reumatología, es uno de los órganos que tiene que ser visto sí o sí. ¿Qué es lo que van a encontrar en el ojo? Vasculitis retinianas, epiescleritis, que son los famosos síndromes de ojo rojo. Cuando roten ya por reumato, muchos se van a dar cuenta que nosotros vemos escleritis necrotizante, es decir, toda la uvea protuida solo por un compromiso reumatológico, la mayoría de veces por una vasculitis, pero también puede verse en pacientes con lupus. En lupus casi siempre vas a ver las famosas escleritis, pero donde vas a ver las escleritis necrotizantes es fundamentalmente en las vasculitis ANCA. ¿Y cuál es el prototipo de vasculitis ANCA? ¿Recuerdan? Esa es una de ellas, pero no es el prototipo, que es lo más frecuente que van a ver. ¿Cómo? La PAM. Sí, pero no es lo más frecuente tampoco. Algo más frecuente que eso. Chur es una de ellas, pero es poquito frecuente. Hay 3 ANCAs positivas, ¿verdad? Enfermedad de Wegener. Ese es el prototipo, la que te va a comprometer siempre el ojo. Ahorita me parece que hay como 3 o 4 pacientes hospitalizados por un compromiso ocular por enfermedad de Wegener, ¿ok? Entonces, el ojo para ustedes siempre tiene que ser súper importante en la evaluación. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de estos pacientes? En reumato todo el diagnóstico siempre es clínico y los exámenes auxiliares nos van a ayudar a ver todo el resto del compromiso para poder hacer una unidad clínica. En pediatría no tenemos criterios validados para el diagnóstico del lupus infantil, es decir, no hay una guía que te diga, mira, si tú tienes estos criterios para niñitos, sí va a tener lupus. Pero lo que sí sabemos es que podemos utilizar las guías validadas para pacientes adultos porque se presentan de la misma forma. Importante, si tú estás en el serum y ves un paciente que tiene alopecia, que tiene rash malar, que te está haciendo anemia, porque mínimo vas a tener un hemograma, o que te está haciendo edema de miembros inferiores, ya tú has visto y no parece nada infeccioso, no te parece que sea nada de un cáncer, lo más probable es que sea autoinmune, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Referirlo, ¿verdad? No te vas a quedar con un paciente así. Entonces, siempre tienen que ser evaluados por el área de reumatopediatría. Ahora, estos pacientes a veces primero pasan por pediatría, que es donde los evalúan, encuentran alguno de estos signos que ustedes acaban de ver y con esos signos automáticamente los están pasando ya con nosotros para poder evaluarlos. Aquí nosotros no tenemos un área específica de reumatología pediátrica, pero sí lo tienen, por ejemplo, en el Hospital del Niño, donde los pueden ver, que son reumatopediatras ya exclusivamente para ver solo niños. Pero igual aquí nos refieren a esos pacientes y el manejo se hace como un paciente de reumatopediatría. ¿Qué criterios tenemos ahorita para poder hablar de lupus? Importante que recuerdes estas dos cosas. ¿Qué es un criterio diagnóstico y qué es un criterio de clasificación? ¿Ok? Entonces, un criterio diagnóstico es determinar la causa de la enfermedad. Es decir, acabo de escuchar la clase y yo ya sé qué cosa buscar dentro de la parte hematológica, ¿verdad? ¿Qué van a buscar? Anemia. ¿Qué tipo de anemia?
Trastornos crónicos o hemolítica. A nivel del riñón, ¿qué van a buscar? Una nefritis, ¿cierto? O un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico. A nivel articular, ¿qué van a buscar? Artritis, que puede ser poli, oligo. ¿Qué más? Mialgias, vas a buscar un YACU, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, todo eso es clínica. Eso es buscar criterios diagnósticos, es decir, síntomas y signos que te ayuden a enfocar una enfermedad. Ahorita nosotros en Reumato, y se van a dar cuenta que estas 2 semanas todos les van a hablar de criterios de clasificación. ¿Qué son los famosos criterios de clasificación? Son definiciones estandarizadas, es decir, son criterios que han sido validados para hacer investigación. Por lo tanto, estos criterios tienen que tener alta especificidad, no tanta sensibilidad, pero sí te necesitas tener ciertos criterios para poder decir si tu paciente tiene o no tal enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esos criterios ahora validados? Durante el transcurso de los años se han evaluado los criterios del ACR del 97, el SLIC 2012 y actualmente trabajamos con el EULAR 2019. Todos estos criterios tienen de entrada la presencia de la positividad del ANA. Por tanto, si tu paciente tiene ANA, estás en la obligación de buscar un lupus. Y ahora la pregunta va al revés. ¿Todo ANA significa lupus? No. ¿Por qué? Porque en medicina no solo necesitas un examen clínico, sino también, no solo necesitas un examen auxiliar, necesitas clínica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se ha querido lograr con este cambio de criterios del 2012 al 2019? Es lograr más especificidad. Fíjate, estos criterios actualmente tienen una especificidad del 97% para poder hablar de lupus. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? De entrada tienes que tener un ANA positivo. ¿Cuándo es positivo? Cuando tú tienes un ANA mayor o igual a 1/80. ¿Qué criterios yo voy a buscar? Todos estos que están aquí al lado. Tú vas a hablar de dominios clínicos y dominios inmunológicos, es decir, signos y síntomas que acabamos de ver ahorita, y dominios inmunológicos, es decir, exámenes auxiliares. Por criterios de investigación, a todos estos se les ha dado un porcentaje o un valor. Fíjate que tienen 2, 3, 2, 6. Y lo que vas a hacer es solo checar si alguno de tus pacientes tiene estos criterios y vas a sumarlos. Si suma mayor o igual a 10 puntos, tu paciente clasifica como lupus. ¿Te va a ayudar esto muchísimo? Sí, porque fíjate, vamos a hacer un ejercicio. Tengo un paciente de 8 años que me ha llegado con una leucopenia, 3000 leucocitos. Fíjate acá arriba, ¿cuánto de valor le das a la leucopenia? 3. Te ha llegado con una úlcera oral, o tiene 2 o 3 úlceras orales. ¿Cuánto de valor le das? Hasta ahí tienes 5, ¿verdad? Tú lo estás viendo y le has tomado una radiografía de pulmón y le has encontrado efusión pleural bilateral. ¿Cuánto tienes ahí? 5 puntos. Hasta ahí tienes 10. Le tomas un examen de complemento y te sale su C3 y su C4 bajo. ¿Cuánto tienes? 3 puntos, ¿verdad? Entonces sería 10, 13. ¿Sí? 13 puntos. 14. Ya, 14 puntos. ¿Tu paciente clasifica o no como lúpico? Clasifica como lupus. ¿Qué tenías? Criterios clínicos y criterios inmunológicos. De entrada, ¿qué tenía que tener tu paciente? Un ANA 1/80. ¿Qué pasa si tu paciente cumple tu criterio clínico inmunológico y su ANA es negativo? ¿Sigue siendo lupus, sí o no? Por supuesto que sigue siendo lupus, porque si bien es cierto, este es un criterio de clasificación, para ti manda la clínica. Va a haber algunos pacientes lúpicos que son ANA negativos y eso puede existir. Es lo poquito frecuente, pero puede existir, ¿ok? Entonces, siempre criterio de entrada, ANA, dominios clínicos, dominios inmunológicos, más de 10 puntos, yo tengo lupus. Ayúdame a pasar la otra, por favor. ¿Sí? ¿Te colgó? Ahí está, ya está. ¿Listo? Ahora, hay una forma en la cual yo puedo evaluar la actividad de la enfermedad. Se van a dar cuenta que en reumato ahora todos les van a hablar
¿Cómo me doy cuenta si la actividad de la enfermedad está alta o cómo me doy cuenta si mi enfermedad está activa o no? O cómo me doy cuenta si está respondiendo o no a mi tratamiento. Y para eso hablamos del famoso SLEDAI. ¿Qué es el SLEDAI? Normalmente son una serie de criterios que ustedes los van a tener. Siempre en pabellón no pedimos que se lo aprendan de completo, siempre los internos andan con toda esta listita y si tienen un paciente lúpico comienzan a marcar todo lo que le están encontrando. Todos son criterios clínicos y algunos criterios de laboratorio y le dan un valor. Cada uno tiene un puntaje. Si tú sumas, por ejemplo, más de 8 puntos, este lupus es activo severo. ¿Qué te está indicando? Tienes que pulsar a tu paciente. ¿Qué pasa si tú le haces este SLEDAI y te sale 5 puntos? Tiene actividad moderada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Normalmente darle prednisona en vía oral, normalmente entre 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Entonces, si a ti te preguntaras, ¿cómo mides la actividad del lupus o cómo te das cuenta si tu lupus está activo o no? ¿Qué herramienta utilizas? El SLEDAI. ¿Ya? Esa es pregunta de examen también. Entonces probablemente les digan, ¿con qué herramienta yo comienzo a evaluar actividad de lupus? SLEDAI. Ahora, esta es la guía de manejo para los pacientes que tienen lupus pediátrico. Fíjate aquí, normalmente a la actualidad no tenemos criterios validados. Fundamentalmente el diagnóstico es clínico y hay algunos exámenes de laboratorio que tienes que pedir. Uno de ellos son marcadores inmunológicos. Me parece que ya han hecho el CD, marcadores de autoinmunidad. ANA, ENA, todo eso, todavía no. ¿Sí? Sí, más o menos. Ya, normalmente los criterios o los marcadores de inmunidad, uno de ellos es el ANA, ¿ok? El otro es el perfil ENA. Si tú tienes un marcador de ANA, estás en la obligación de pedirle a tu paciente un ENA. El ENA tiene varios marcadores, el mínimo son 9 y el máximo son 44. Tú con 9, más que suficiente. ¿Qué marcadores tú vas a buscar en lupus? Anti-DNA, que te está diciendo, soy lupus y te estoy dañando tu riñón. El anti-SMIT, que te va a decir, soy lupus. El anti-RO o el anti-LA, que te va a decir, soy lupus y probablemente te hago un Sjögren, ¿ya? O si soy un neonatito y te hago un RO y un LA positivo, te está diciendo, probablemente tengo un lupus neonatal porque mi mamá es lúpica y me ha pasado todos sus anticuerpos. ¿Ok? Entonces, ¿qué marcadores vas a buscar? Anti-RO, anti-LA, anti-SMIT y anti-DNA, que son los más específicos. Siempre cuando tienes un ANA, sospechen la probabilidad de que tengas lupus. Los complementos son marcadores de inflamación, que normalmente en el lupus siempre están bajitos. Entonces tú vas a tener hipocomplementemia y es un dato muy característico porque si te das cuenta están dentro de los criterios de clasificación, ¿verdad? Luego, siempre pídele una radiografía de tórax. Vaya a ser que tu paciente tenga, ¿qué cosa? Eso es lo más grave, pero eso no es lo más frecuente. Un derrame pleural bilateral. En el caso de un niño muy raro que te haga un derrame pleural, ¿no? Entonces esto o es infeccioso o es una neoplasia o te está haciendo un lupus. A veces solemos pedirle a estos pacientitos también ecocardiogramas o EKG, sobre todo si te hacen bloqueos auriculoventriculares, que ahorita lo vamos a ver en los pacientes neonatos. Y siempre recuerda también que en estos niños primero sospechen infección, luego en cáncer y después en enfermedad autoinmune. También es importante que siempre monitores qué órgano, cuál es el que adore el lupus. Riñón, siempre monitorea la parte del riñón. También checa otros órganos, la parte digestiva, la parte pulmonar, la parte de piel. También recuerda que estos niños tienen que tener una evaluación por lo menos al año, una vez con el oftalmólogo. Primero porque te puede hacer un compromiso, ¿verdad? Del ojo, como epiescleritis o escleritis. Pero también otra cosa, el tratamiento base del lupus es corticoide más hidroxicloroquina. ¿Estos te pueden dañar el ojo, sí o no? Sí, ¿verdad? La hidroxicloroquina sí te puede dar una maculopatía porque esta se deposita a nivel de la mácula. ¿Y el corticoide por qué? Esa es una complicación. ¿Por qué? Aparte de la hipertensión ocular que puede manifestarse como un glaucoma, por ejemplo, te puede dar cataratas. ¿Ok? Entonces son las dos complicaciones que tienes que checar en estos pacientes. Entonces siempre los tienes que evaluar por lo menos una vez al año por el oftalmólogo. ¿Qué más?
regula, siempre es importante también que estés monitoreando a tu paciente. ¿Cómo les hacemos el monitoreo? Una vez por mes, los 6 primeros meses, y a partir de ahí, cada 3 meses. ¿Para qué? Para ir viendo cómo está reaccionando el lupus y si es que yo doy algún tratamiento, para ir viendo si mi tratamiento está haciendo efecto o no. También es importante que estos niños, una vez que ya cumplan la mayoría de edad, ponte 17 años, tienen que pasar a una etapa que se conoce como transición, porque recuerda que es un niño que va a ser monitoreado en el área de pediatría, pero de ahí va a pasar al área de reumatólogo de adulto. Entonces tienen que tener un proceso que se conoce como proceso de transición para poder mantener el tratamiento. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento de lupus? Un número. ¿Cuánto? Probablemente sí, pero normalmente para que tú controles el lupus por lo menos unos 3 años. 6 meses de fase de inducción en el caso de compromiso renal y 2 años de fase de mantenimiento, que se van a dar cuenta ahora cuando hablen ya un poquito más del lupus del adulto. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Tomamos medidas generales de fotoprotección, control de los factores de riesgo cardiovascular, hay que evitar que se infecten y siempre tu base, como en todo en reumato, pero sobre todo aquí en lupus, es corticoide más antimalárico, que es la hidroxicloroquina. Y a esto le tienes que asociar un inmunosupresor, sobre todo si hay daño de órgano. Entonces, si a ti te preguntaran cuál es el tratamiento o cuál es la piedra angular en el tratamiento de lupus, sería corticoide más hidroxicloroquina. Y doctora, ¿y si tiene un compromiso de órgano, tiene una nefritis lúpica, aparte del corticoide y la hidroxicloroquina, qué más le das? Un inmunosupresor. ¿Y qué inmunosupresores puedes utilizar en estos pacientes? En estos pacientes hay varios tipos de inmunosupresores. Uno de ellos viene a ser la azatioprina. Puedes utilizar metrotexate, puedes utilizar micofenolato, puedes utilizar ciclofosfamida. ¿De qué depende qué vas a utilizar? Del daño de órgano. Por ejemplo, si tú haces una anemia hemolítica, tu tratamiento base va a ser con el inmunosupresor tipo azatioprina. Doctora, mi paciente tiene una nefritis lúpica. ¿Qué le voy a dar? 2 opciones, micofenolato o ciclofosfamida. Doctora, mi paciente solo tiene compromiso de piel. ¿Qué le voy a dar? Podría bastar con prednisona hidroxicloroquina, pero si a pesar de eso no mejora, puedes utilizar metrotexate. ¿Ok? Entonces, el tratamiento inmunosupresor va a depender mucho de qué órgano esté dañado y siempre en el caso del lupus nosotros solemos manejar por compromisos. Entonces, ¿qué está comprometido? Y en función a eso doy el tratamiento. ¿Cómo hago el monitoreo? Entonces, si sé que mi paciente puede tener algún compromiso de cualquier órgano, tengo que monitorear todos mis órganos y normalmente lo hacemos primero con la presencia de clínica, es decir, si aumentan o no las lesiones, si aumenta o no el derrame pleural, si mi paciente está yendo en tratamiento y comienza a convulsionar o si mis marcadores de actividad, que son C3, C4 o el anti-DNA o el anti-C1Q, comienzan a elevarse. Y en el caso del C3 y C4 comienza a disminuir. Entonces, estos son mis marcadores de actividad del lupus. ¿Y cómo valido o cómo me doy cuenta que mi paciente está activo? ¿Utilizando qué herramienta? El SLEDAI, ¿ya? Entonces, por eso esa es una herramienta validada en el caso del lupus. Entonces, esta es la forma en la cual tú puedes monitorear a estos pacientes lúpicos. Ahora vamos a pasar a la parte de lupus neonatal. En el caso del lupus neonatal, como ya les había venido contando, esta enfermedad en realidad es bien poquita frecuente. Fue descrita por primera vez, fíjate en qué año, en 1954, y está asociada fundamentalmente al paso de autoanticuerpos de la mamá al recién nacido. Entonces, normalmente estos niñitos cuando nacen y tú les haces un examen clínico, a veces ni siquiera tú te das cuenta, o sea, los ponen en la incubadora y de pronto aparece un rash muy marcado. Y le preguntas a la mamá, señor, ¿usted tiene un antecedente? Y te dice, sí, yo sufro de lupus. Entonces lo más probable es que tú tengas un lupus neonatal. ¿Qué pasa si la mamá te dice, no, yo no tengo nada de lupus? Pero en mi familia, mi hermana tiene síndrome de Sjögren. Tiene un antecedente, un factor de riesgo. Entonces estás en la obligación de buscar unos marcadores. ¿Qué marcadores buscas en el niño? Anti-RO, anti-LA y puede aparecer un anti-URNP. El RO y el A son los más frecuentes. Por lo tanto, el RO y el A te están hablando de lupus neonatal o de qué síndrome.
a Sjögren, ¿verdad? Entonces la mnemotecnia es: a Sjögren le gustan las rolas, ¿sí? El ro y el la es muy típico del lupus neonatal o de Sjögren. Entonces eso se tienen que grabar porque es pregunta de examen. Esto es poquito frecuente, 1 de cada 12.000 a 20.000 recién nacidos pueden tener esta enfermedad. Normalmente no lo vas a ver de forma muy frecuente. Clínicamente, ¿cómo vas a encontrar este paciente? Generalmente las lesiones son muy transitorias, se van a resolver en 6 a 8 meses, que es el tiempo en el cual tus anticuerpos van a estar en el organismo del niño y luego van a desaparecer. Pueden presentarse el famoso rash malar, fíjate este niñito, un bebé con un rash malar muy característico, fíjate cómo respeta el surco nasogeniano y también tiene unas lesiones típicas que se conocen como los famosos ojos de mapache. ¿Qué es esto? Normalmente tú tienes un recién nacido y tú ves estas lesiones en la carita, en la vida vas a pensar que eso es producido por, no sé, por una lesión durante el trabajo de parto, ¿verdad? Esto es muy, muy típico de los pacientes con lupus neonatal y a veces tienen esas lesiones, como pueden ver al lado derecho de ustedes, unas lesiones medias con telangiectasias pequeñitas que también te está indicando que hay un compromiso de piel. Fíjate este otro recién nacido, todas estas lesiones eritematosas, poco frecuente que lo tengas en un recién nacido de forma normal. Fíjate las lesiones que aparecen en la cabecita, unas lesiones medias eritematosas circinadas, que a veces se confunde con un problema de un hongo, pero resultó que era una lesión típica de un lupus discoide. A nivel cardiológico, pregunta de examen, ¿cuál es la manifestación clínica más grave de un lupus neonatal? La presencia de un bloqueo auriculoventricular completo. Esto es lo más característico y es lo que tiene mayor mortalidad en estos niños. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente se suele hacer intraútero, pero a veces cuando el bebé recién nace. Normalmente se va a presentar entre las 16 y 24 semanas de la edad gestacional y muchas veces también está asociada a problemas de miocardiopatías e incluso hacen que estos niños luego tengan que utilizar algún tipo de marcapaso. Entonces, paciente o mamá que ustedes vean que tiene Sjögren, que tiene lupus neonatal y queda embarazada, asegúrate de que al momento del parto el bebé no tenga algún tipo de lesión. Y si es que lo tiene, ustedes por lo menos tienen que estar ya avisándole al ginecólogo para que le vayan haciendo un monitoreo cardiológico al bebé, porque te puede hacer un bloqueo auriculoventricular completo y a veces ustedes son internos de pediatría, reciben al neonatito feliz, pasa 15 minutos y tu neonatito ya está en la UCI. Entonces, date cuenta de eso, que es muy importante. Fíjate las lesiones que pueden aparecer en la carita. A nivel hematológico, estos niñitos pueden tener, igual que el adulto, anemia hemolítica, leucopenias, trombocitopenias. Generalmente esto va a mejorar cuando se aclaren los anticuerpos maternos, que normalmente pasa entre el 6º a 8º mes. Y también a nivel gástrico puedes ver hipertransaminemia. Entonces, ¿por qué un recién nacido te haría hipertransaminemia? No hay forma, ¿verdad? Porque lo único que le estás dando es leche materna. Y si tiene hipertransaminemia, sospecha en este diagnóstico, sobre todo si la mamá tiene algún antecedente. A nivel pulmonar o neurológico, en realidad es poco frecuente. Si se dan cuenta, en el lupus neonatal fundamentalmente más es piel, hematológico y la parte cardiovascular. A nivel neurológico, pudieras tener problemas de hidrocefalia o convulsiones, que igual es poco frecuente. ¿Y cómo harías el diagnóstico en estos niños? Igual que en el lupus pediátrico, con la parte clínica. Y en el caso de un recién nacido, si tiene lesiones en piel, lesiones hematológicas o el famoso bloqueo auriculoventricular sin alguna causa aparente. Es muy frecuente en banda. Relación aprox 3:1, esta es una osteonecrosis de cadera. Por lo tanto, este es el típico niño que llega a tu consulta con dolor de cadera, coxalgia, o la mamá te lo trae porque te dice, está cojeando. ¿Ok? La asociación familiar más o menos la vas a ver en el 10%, 20% es bilateral, la mayoría de veces es unilateral, una sola caderita, y se asocia mucho con obesidad o un problema de inmadurez esquelética. La mayoría de estos niños tienen obesidad y casi siempre van a entrar a tu consulta por cojera. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que vas a buscar? Coxalgia,
cojera de inicio agudo. ¿Qué edades va a tener el niño aprox cuando llega a tu consulta? De 3 a 12 años, pero fundamentalmente lo vas a ver en un pico de 5 a 7 años. Esta enfermedad fundamentalmente tiene 4 etapas. Una etapa de necrosis en la cual vas a ver que el espacio articular va a comenzar a aumentar porque hay pérdida de las células, es decir, daño o células que se van a necrosar y van a dañar tu articulación. Vas a tener unas fases de pseudofragmentación, es decir, esta necrosis hace que tu músculo, que el huesito tienda a fragmentarse. Cuando se fragmenta, es el hueso de un niño, tiene harto recambio óseo. Por lo tanto, se va a comenzar a reosificar y finalmente entra a una etapa de remodelado. Pero cuando el huesito remodela, generalmente se va a presentar en 3 formas, en una forma de coxavara o coxavalga, que ahorita lo vamos a ver. Si tú tuvieras que ver la placa de estos niños, esta es la forma en cómo se presentan y todas las etapas de presentación. Comienza la necrosis, comienza a dañarse toda la cabeza femoral. Fíjate aquí en la B cómo se comienza a fragmentar, se hacen como por pedacitos. Finalmente mi huesito va a reosificar porque es un niño. Entonces todo niño, una vez que tenga una fragmentación, llámese fractura, lo que sea, comienza a reosificar, es decir, como que se rellene el huesito. Y finalmente hace una fase ya de consolidación. Pero cuando consolida como si fuera una fractura. Por lo tanto, puede dañar el ángulo de tu cadera, terminando en una coxavalga o una coxavara. Fíjate que el ángulo normal de la cadera va entre 126 a 139, pero cuando osifica puede cambiar esa angulación. Por eso es que tu paciente comienza a tener cojera. Esta enfermedad generalmente cuando se presenta, su diagnóstico es netamente clínico. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Si tú evalúas la cadera de este paciente, incluso a veces no va a poder hacer una rotación externa o no va a poder abducir la zona de la cadera. Y un signo muy típico, pregunta de examen, es el famoso signo de Trendelenburg. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes, por ejemplo, ahorita se ponen de pie, pónganse de pie, todititos, ¿sí? Se ponen de pie y hagan esto, que está ahí, a tu mano izquierda. Un pie arriba y el otro abajo. Todos están tranquilos, ¿verdad? Ya, eso es en un paciente normal, siéntense. ¿Qué pasa si haces lo mismo en un paciente que tiene la enfermedad de Perthes? Su cadera cae. Y fíjate qué es lo que pasa. Tus músculos abductores de la cadera van a comenzar a debilitarse. Por lo tanto, cuando tú haces ese movimiento, tu cuerpo se va a ir hacia un lado. Entonces, este es el famoso signo de Trendelenburg que tú tienes que buscar cuando veas a un niño que te llega con coxalgia. Sobre todo si es un niño obeso y la mamá te lo trae porque está cojeando. Entonces, buscas el signo de Trendelenburg, comienzas a hacer abducción de cadera y te darás cuenta si tiene o no enfermedad de Perthes. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a ver radiológicamente? Con lo que ya te mostré, una radiografía es más que suficiente. Doctora, yo quiero saber algo mucho más temprano, de repente quiero ver las zonas necróticas, pudieras pedir una resonancia. Pero normalmente con una radiografía es el examen de primera línea. Se van a dar cuenta que cuando tengan ustedes el formato de radiografías, hay una radiografía que les dice radiografía de cadera en incidencia de Lowenstein. Esa es la típica radiografía que te permite ver a la cadera en todos los movimientos para checar si hay una fractura, una pseudofractura o alguna angulación a nivel de esto. Pero si quisieras ser mucho más específico y detectar un cambio muy tempranito, resonancia. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de estos niños? El tratamiento fundamentalmente es terapia y fortalecer los músculos abductores para evitar que esa abducción o ese famoso signo de Trendelenburg se quede de por vida. ¿Por qué? Porque si tu paciente se queda con esta patología a futuro, te puede desarrollar otra enfermedad, que es osteoartritis o la famosa artrosis. Entonces, un paciente de 20 años que te llegue con artrosis, son 2 cosas. O ha tenido una displasia congénita de cadera, que es lo más frecuente, o ha tenido una enfermedad de Perthes. ¿Ok? Son las 2 cosas en las cuales tú tienes que pensar. Entonces, ¿cómo va a ser mi tratamiento? Fundamentalmente terapia y fortalecimiento de cadera, y en algunos niños, sobre todo en los que tienen ya algo ya de daño muy marcado con reosificación, a veces se hace tratamientos quirúrgicos. Pero recuerda, el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, de reemplazo de cadera, solo se puede hacer en pacientes adultos mayores. Entonces, a un niño de 10 años no le vas a hacer un reemplazo de cadera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas prótesis tienen un tiempo de vida, que normalmente son 10 años.
Entonces, en cualquier paciente siempre se suele retrasar lo máximo que se pueda el tratamiento quirúrgico. Fundamentalmente tu tratamiento aquí va a ir con terapia. La otra enfermedad viene a ser la enfermedad de Scheuermann, ¿ok? La enfermedad de Scheuermann es una osteocondrosis juvenil, pero de columna. Entonces, ¿cómo va a llegar tu paciente? Es un paciente pediátrico, generalmente adolescente, que va a llegar con un dolor dorsal o lumbar. Entonces, pensar en una enfermedad autoinmune sistémica en un paciente adolescente puede ser una opción, pero no va a ser tu primera opción. Entonces, esta enfermedad se caracteriza porque hay un acuñamiento de las vértebras y normalmente tienen que ser por lo mínimo 3 vértebras consecutivas en un ángulo mayor al 5 grados. La causa no se sabe. Se sabe que sí podría reflejar fracturas que se van a producir, a veces por traumatismos o a veces simplemente por una actividad extenuante. Es en una etiología a la actualidad un poco controversial. ¿Cómo vas a ver a este niño? Que va a llegar con dolor dorsal o lumbar y cuando tú haces algún movimiento, sobre todo le haces al paciente que haga un ángulo de 90 grados con la columna, fíjate cómo se ve esta deformidad, como si fuera un paciente de 80 años, ¿verdad? Esto que te está indicando que probablemente tenga alguna lesión a nivel vertebral. ¿Y qué es lo que vas a buscar tú normalmente en estos pacientes? Si tiene o no colapsos vertebrales. Fíjate cómo se ve una columna normal, como ladrillitos, ¿verdad? Pero fíjate cómo se ve una columna con enfermedad de Scheuermann. Normalmente vas a ver que esos ladrillitos tienen un acuñamiento anterior, es decir, comienzan a disminuir el tamaño en la parte anterior y las vértebras se vuelven más curvas. Por eso es que cuando tu paciente se agacha, hace como una especie de jiba o deformidad a nivel de la articulación. ¿Cuál es la clínica? Dolor dorsal, dolor lumbar. Puedes tener una cifosis, que es esta imagen que ves en el paciente que se está agachando. Puede haber un aumento de la lordosis lumbar. Y a veces en algunos pacientes a futuro puede asociarse a espondilosis, que es lo mismo que artrosis en nivel de columna. ¿Qué es lo que hacemos en estos niños? Usualmente les pedimos radiografías para ver el tamaño del cuerpo vertebral. Y fíjate, mira, esta vértebra de acá, si ven el puntero, ¿verdad? Un cuadradito bastante bonito, pero fíjate estas de aquí arriba. ¿Ven el acuñamiento? Muy característico en la parte anterior. Esto se llama acuñamiento vertebral. Por lo tanto, si ese acuñamiento es de más de 5 grados en 3 vértebras consecutivas en un paciente adolescente, puedes estar frente a la enfermedad de Scheuermann. ¿Cuál va a ser tu tratamiento? Normalmente es conservador, terapia física, analgésicos y salvo que haya mucho dolor, que sea muy persistente, pudieras pedirle pudiera recibir un tratamiento quirúrgico en el área de traumatología. Tercera patología es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Esta es una patología muy típica, quizás alguno de ustedes acá lo tiene, se caracteriza porque es una osteocondritis del tubérculo tibial, es decir, dolor en la cara anterior de la rodilla. Si ustedes se tocan las rodillas, tóquense la rodilla, por debajo de su rótula van a sentir una prominencia. ¿La tocan? Eso se llama tuberosidad tibial anterior. Ahí se inserta, ¿qué tendón? Muy bien, el tendón patelar. Idealmente, eso no debe ser tan prominente y no debe generarte dolor si tú te lo tocas. Si te tocas y te genera dolor, probablemente pudieras haber tenido esta patología que se llama Osgood-Schlatter. Entonces, esta es una apofisitis de tracción. ¿Qué es lo que pasa? La parte del huesito de la tuberosidad tibial anterior se abre y ahorita lo vamos a ver cómo lo van a ver en una radiografía. Normalmente el paciente va a llegar un niño de 9 a 14 años, generalmente adolescentes, con dolor a nivel de la cara anterior de la tuberosidad tibial. Fíjate esa rodilla. ¿Ven algo raro en esa rodilla? La prominencia, ¿verdad? Súper prominente. Y si el paciente llega y te dice, me está doliendo aquí, ¿tú ya qué estás pensando? En Osgood-Schlatter, porque es poco frecuente que tú tengas dolor en esa zona. ¿Qué factores de riesgo intervienen acá? A veces chicos que hacen, por ejemplo, deportes de alta competición tienen mucha predisposición para hacer esta enfermedad. O a veces simplemente el hecho de que sean niños con hiperactividad. ¿Cómo vas a ver la tuberosidad tibial anterior? Fíjate esta radiografía. Mira lo que se produce a nivel de la tuberosidad tibial anterior. Si te decimos que acá se inserta el tendón rotuliano, ¿qué va a pasar con el tendón? Se va a traccionar. Y al traccionarte puede hacer como una especie de fractura en esta zona.
y eso es lo que te va a generar dolor. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Fundamentalmente, terapia. No se suele operar. ¿Cómo te das cuenta que tiene esta patología? Primero, por la clínica, ¿verdad? Dolor a nivel de la tuberosidad tibial anterior. Segundo, puedes pedir imágenes. ¿Cuál es la imagen más frecuente? Radiografía. No tengo radiografía, puedes usar una radiografía o una ecografía, que también es un examen sencillo y rapidísimo que te puede evidenciar la tracción del tendón rotuliano y al mismo tiempo esta pérdida de continuidad a nivel de la tuberosidad tibial anterior. La clínica, ya les mencioné, dolor en la cara anterior, se exacerba mucho con el trauma, se exacerba cuando te arrodillas, se exacerba incluso cuando hacen sentadillas. A veces hay personas que comienzan a ir al gimnasio y cuando comienzan a hacer sentadillas comienzan a tener mucho dolor en esa zona. Y son pacientes que de pequeñitos han tenido esto y quizás nunca se han dado cuenta porque estos remiten solos, a veces solo con terapia o de repente con la actividad física que tienen en casa. Las imágenes ya les comentamos, radiografía, siempre vas a poder ver edema a veces o en algunos pacientes fragmentación de la zona lesionada. Fíjate acá, esta es otra imagen radiográfica. La incidencia donde van a ver ustedes esto de forma muy característica es lateral, porque si lo tomas la imagen de frente, ¿podrás ver esto? No, ¿verdad? Porque se va a superponer. Entonces, pero en lateral puedes ver, mira, esta apofisitis con tracción del tendón rotuliano. El diagnóstico diferencial es muy importante, porque ¿qué pasa si tú tienes un niño con dolor de huesito? ¿De frente piensas en esto? ¿Antes qué habrás pensado? Un niño de 6 años, por ejemplo, que te llega con mucho dolor de huesito y te dice dolor de rodilla, por ejemplo, y te dice la mamá que está haciendo fiebre. ¿Piensas en esto? ¿En qué pensarías? ¿En qué? En una neoplasia, ¿ya? Todo paciente, niño, que te llegue con dolor articular y fiebre, piensa primero en una neoplasia. Y cuando tú estés sospechando un Osgood-Schlatter, pregúntale a la mamá, ¿el dolor es de día, de noche? ¿En qué momento se presenta? Porque si la mamá me dice que le duele peor de noche, esto no es un Osgood-Schlatter. Porque esto empeora fundamentalmente con la actividad. Si mi niño está en reposo, no tendría por qué dolerle, ¿verdad? Si la mamá me dice tiene fiebre, este diagnóstico sale de mi cabeza. Porque generalmente el dolor articular asociado a fiebre en niños está asociado a neoplasias y son neoplasias óseas. Pero si me dicen no, es un dolor que se presenta solo cuando juega, cuando corre, cuando se arrodilla, no tiene fiebre, no ha bajado de peso, come bien, está perfecto, sí, ahí sí puedo sospechar en esta patología, ¿ok? El diagnóstico diferencial entonces, tumores óseos, siempre las fracturas, también a veces por traumatismos o la enfermedad de Hoffa, porque la grasita de Hoffa está por debajo de tu tendón rotuliano, cuando eso se inflama también te puede producir dolor. Tratamiento conservador, hielo, AINES y los síntomas casi siempre se resuelven de forma espontánea, más o menos entre 6 a 18 meses. Y tu pronóstico mejora muchísimo cuando se cierra la placa de la placa ósea o la zona de crecimiento. Entonces los niños normalmente que tienen esta patología alrededor de los 14, 15 años, como están en proceso de crecimiento, automáticamente cierra el apófisis o el cartílago de crecimiento y esto mejora, ¿ok? Y eso sería todo de la parte de osteocondritis. Por lo tanto, tú tienes 3 patologías. Si tienes un niño con obesidad y con dolor de cadera, ¿en qué piensas? ¿Enfermedad de? Pertes. Acuérdate, ¿qué signo tienes que buscar ahí? El famoso Trendelenburg, ¿ok? Coxalgia en un niño con obesidad con signo de Trendelenburg, enfermedad de Pertes. Si tienes un niño que viene con dolor dorsal, tú lo comienzas a examinar, ves como una jiba alrededor de la columna, tiene dolor a nivel dorsal, le tomas una radiografía y tienes acuñamiento vertebral, ¿en qué pensarás? Enfermedad de Scheuermann, ¿ok? Dolor lumbar con acuñamiento vertebral, Scheuermann. Si ves un niño que viene con dolor a nivel de la apófisis tibial anterior, con dolor a nivel de la rodillita, que no está asociado ni a fiebre, ni a disminución de peso, ni a dolor nocturno, ¿en qué pensarás? Osgood-Schlatter. ¿Qué le tomas? ¿Qué examen le tomas? Una radiografía mínimamente, ¿ok? Esas 3 cosas son importantes. Lo que más les pueden preguntar de aquí es lo de la enfermedad de Pertes y del Osgood-Schlatter. ¿Listo? Y con esta terminamos.
miopatías. Esto también es una enfermedad autoinmune sistémica, pero la próxima semana me parece que tienen el curso de miopatías con el doctor García y ya les va a explicar todo el curso de esta enfermedad. Conmigo vamos a hacer como que unas pinceladitas desde el punto de vista pediátrico, porque lo que vamos a tratar es dermatomiositis juvenil. Si ustedes ven estas características en un niño, tienen que sospechar en esta enfermedad. ¿Han escuchado hablar del famoso heliotropo? ¿No? ¿Sí? El heliotropo son unas lesiones que aparecen a nivel del borde del ojito, ¿ya? Son lesiones eritematosas que a veces se asocian a un aumento de volumen a nivel de los párpados. Es muy característico de las dermatomiositis. Si ustedes se ven toda la zona de sus deditos, sobre todo a nivel de la zona del nacimiento de las uñas, chéquense el nacimiento de sus uñas. ¿Tienen lesiones eritematosas ahí, sí o no? Ninguno tiene eso. Pero si tú ves lesiones eritematosas alrededor del nacimiento de las uñas, eso se llama eritema periungual, que es muy típico de esta enfermedad. Luego, véanse la mano en esta posición. ¿Tienen algunas lesiones a nivel de sus nudillos, como un cambio de coloración medio parduzco, como que se van a negrito? ¿O tienen mucho eritema en esas zonas? No, a menos que trabajen en la chakra. Si alguno de ustedes hace mucho trabajo en las chakras, por ejemplo, pueden tener ese tipo de lesiones, pero si no, no las tienen. A eso se conoce como las famosas pápulas de Gottron, que es muy característico de esta enfermedad, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan estos signos clásicos, que viene a ser el heliotropo, ¿cómo se llama esto? ¿Eritema? Muy bien. O veas estas lesiones, ¿cómo se llaman? Pápulas de Gottron. Si ustedes tienen esas tres características, piensen siempre en dermatomiositis. ¿Ok? Entonces, esto es lo típico. ¿Qué son las dermatomiositis? Las dermatomiositis entran dentro de un grupo de enfermedades, son toda una mancha de enfermedades que se llaman miopatías inflamatorias. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, son como alrededor de 8 o 10 tipos de enfermedades, incluso más, sino que más o menos las más frecuentes son 10, que lo que van a hacer es generar una debilidad muscular, pero por un proceso inflamatorio a nivel del músculo. En el caso de la forma juvenil es muy raro. Lo más frecuente es que lo vean en adultos y sobre todo en adultos mayores. Pero de todas las dermatomiositis o de las miopatías inflamatorias, perdón, el 85% son dermatomiositis. Cuando ustedes hablan de esta enfermedad en el caso de pacientes pediátricos se presenta entre los 5 y 15 años. Poco frecuente, pero también lo pueden encontrar entre los 55 a 69 años. Importante que recuerdes que cuando se asocia o se presenta esta enfermedad en pacientes adultos, siempre sospechen una neoplasia, ¿ok? Pero si se presenta en un paciente que es joven, es decir, 5 a 15 años, lo más probable es que solo se trate de una miopatía inflamatoria. Esta es una clasificación muy bonita que a mí me parece que es súper práctica para que ustedes la conozcan. Es una clasificación, de acuerdo a la clasificación antigua de miopatías, antes solamente hablábamos de 3 miopatías: dermatomiositis, polimiositis y miositis por cuerpos de inclusión. Actualmente vamos a tener una clasificación un poco más amplia: dermato, poli, miositis por cuerpos de inclusión, pero también tenemos las miopatías necrotizantes, los overlap o los famosos síndromes antisintetasa. Entonces, para términos de esta clase nos interesan solo las dermatomiositis. Si a ti te preguntaran del grupo de miopatías inflamatorias, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál dirías? Dermatomiositis, tanto en niños como en el caso de adultos. Esta enfermedad tiene una característica que fundamentalmente al dañar el músculo puede tener 3 cursos de enfermedad, igual que el lupus, puede ser monocíclico, policíclico o de una forma crónica también. Normalmente existen algunos factores que se van a asociar a la mortalidad, como el hecho de que, por ejemplo, tú tengas una polimiositis o una miopatía que esté asociada, por ejemplo, a un lupus, o la presencia de algunos anticuerpos como el famoso antisintetasa.
Esta enfermedad, igual que el lupus, también te puede comprometer órganos. Un órgano que le encanta comprometer a las miopatías inflamatorias es el pulmón, por ejemplo. A diferencia del lupus, que le encanta el riñón, en el caso de las miopatías les encanta mucho el pulmón. Existe diferencias en las y juveniles, comparten algunas características, pero opciones cráneas pneumónicas, nudillos, ¿cómo se llama? Pápulas de Gotro. Lesiones cutáneas a nivel del ojo, eritema periorbital, ¿cómo se llama? Eotropo. Y otro muscular, los ojos también pueden ser heterogéneos, porque en este caso de los niños presentan lesiones tipo calcinosis, que son unas lesiones en el cual se presentan como si fueran unas vesículas llenas de una sustancia blanquecina. A eso se conoce como calcinosis, donde se presentan fundamentalmente en los codos o en las rodillitas. Lo pueden tener pacientes adultos o niños, pero es más frecuente en niños. Y lo otro es la presencia de ulceraciones. Aquí también algo que es muy típico de los niños es el eritema periungual. Casi siempre lo tienen que buscar. Si ustedes se han dado cuenta ahorita en sus manos, no tienen nada de eritema. Sería mucho más raro que ustedes lo encuentren en un niñito de 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces ahí te está haciendo sospechar o te está diciendo, busca esto. En adultos, casi siempre están asociados a cáncer o a enfermedad pulmonar. Eso es muy característico de esta enfermedad. Igual que el lupus, esta es una etiología desconocida, es decir, a la actualidad no sabemos cuál es la causa, sabemos que hay marcadores de autoinmunidad que están asociados a estos, pero no sabemos cuál es la causa exacta. Sí sabemos que hay unos marcadores, algunos ciertos tipos de autoantígenos que se han actualizado o que se han estudiado ahora último, que son los famosos HLA, sobre todo a nivel de los niños, que se ha encontrado el famoso HLA-DR3, que normalmente está asociado a esta enfermedad. Existen factores ambientales, el hecho de que estemos, por ejemplo, en verano o primavera puede hacer que esta enfermedad aparezca, está asociada a muchas enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, cirrosis biliar primaria. ¿Tú puedes tener un paciente lúpico que te haga miopatía inflamatoria? La respuesta es sí, ¿ya? ¿Puedes tener también un paciente con artritis reumatoide o esclerodermia que te haga miopatía? Sí. Existen algunos factores infecciosos que se han asociado a esta enfermedad. Y es muy característico en el niño que tú encuentres algunos virus, ¿verdad? El virus Coxsackie se ha asociado mucho a esta patología. No quiere decir que todo niño que tenga esta infección va a desarrollar una miopatía, pero pudiera ser un factor de riesgo. También tienes a los estafilococos, a las borrelias, que también te pueden ser el gatillante para desarrollar una enfermedad de miopatía inflamatoria. Estos son los factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad: infecciones, factores ambientales, factores genéticos y algunos medicamentos. Por ejemplo, las estatinas te pueden generar una miopatía inflamatoria. Eso es muy importante. Cuando ustedes estén rotando en piso, a veces les llegan los pacientes con una aparente miopatía inflamatoria. ¿Cómo se dan cuenta clínicamente que tiene una miopatía? Primero, por las lesiones típicas que ya habíamos mencionado, ¿verdad? De piel. Pero ¿cuál es el otro marcador prototipo de esta enfermedad? Es la debilidad muscular. ¿Dónde? En miembros superiores y miembros inferiores. ¿Proximal o distal? Proximal, es lo típico, lo más característico es que sea proximal. Entonces, si tú tienes esto, automáticamente estás pensando en una miopatía inflamatoria. Pero existe un medicamento que es muy utilizado por todos y de repente acá hasta incluso sus familiares utilizan, que son las estatinas. Las estatinas mal usadas o usadas en demasiada cantidad pudieran generarte un problema de una aparente miopatía inflamatoria. Entonces tú le pides a tu paciente un CPK y tienes un CPK volando en 1000 y dices, oh no, este puede ser una miopatía inflamatoria, y resulta que solamente está tomando estatinas y lo que te está haciendo es un CPK elevado. Tú quitas la estatina, todo vuelve a la normalidad. Entonces siempre busca algún medicamento que esté asociado a la elevación de CPK. Importante que recuerdes que esta enfermedad va a tener una base autoinmune para ver qué parte del músculo te compromete. Normalmente las dermatomiositis tienden a comprometer mucho el perimicio, pero en cambio las polimiositis tienden a invadir mucho el endomicio. Entonces, la diferencia tiene una base inmune humoral. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Fundamentalmente te vas a dar cuenta en las biopsias. Entonces, cuando tú tengas un paciente en el cual vas a sospechar en esta enfermedad, recuerda que si hay un daño de músculo, yo tengo que hacer una biopsia muscular, ¿verdad? Entonces, en mi biopsia muscular, dependiendo de dónde esté el daño, yo voy a poder determinar si estoy frente a una dermatomiositis o frente a una polimiositis. Ahora, ¿necesito específicamente una biopsia para hacer mi diagnóstico?
No, porque normalmente, como vamos a ver ahorita, existen también criterios y dentro de esos criterios una biopsia puede ser parte de tu diagnóstico como no. Esto es lo que normalmente se suele ver. Fíjense cómo todas las fibras musculares están rodeadas de todas estas imágenes que son negritas, que son todo el proceso inflamatorio. Entonces, si tú tuvieras que estudiar esta biopsia, lo que van a hacer los patólogos es ver cuál es el daño, pericial o endomicial, y en función a eso nos dirán si estamos frente a una dermato o a una poli. Pero esto es el diagnóstico por biopsia, porque normalmente tú clínicamente ya te has dado cuenta si tu paciente tiene heliotropo, si tiene eritema periungual o si tiene gotro. Clínicamente, ¿cómo lo vas a ver entonces? Primero, con debilidad muscular. Segundo, con las lesiones en piel que ya acabamos de mencionar. Y para eso existen algunos exámenes que tú puedes hacer. ¿Qué exámenes vamos a hacer en estos pacientes? Fundamentalmente vas a evaluar la fuerza muscular. ¿Y cómo evalúan ustedes la fuerza muscular? Si les dicen, quiero que me evalúes la fuerza muscular de piernas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? Movimientos. Uno de ellos haces que lateralice o haces que eleve la pierna. Y en función a eso, tú puedes ver cómo está la fuerza muscular de estos pacientes. Segundo, puedes buscar síntomas sistémicos. ¿Qué síntomas sistémicos puedes buscar en estos pacientes? Fiebre, fatiga, anorexia, disfagia o disfonía. ¿Por qué? ¿El esófago es un músculo o no? Es un músculo. ¿Tiene problemas de respiración? ¿El diafragma es un músculo o no? Por lo tanto, te puede afectar cualquier músculo, ¿ok? Puedes encontrar mialgias, artralgias, edema periorbitario, que se llama heliotropo, puedes encontrar fenómeno de Raynaud también en estos pacientes, o a veces vas a tener dilataciones capilares. Por eso es que un examen que se hace en estos pacientes se llama capilaroscopía, que es para ver toda la zona periungual de estos pacientes. Fíjate aquí cómo este niño tiene unas lesiones a nivel periorbitario. ¿Qué es lo que tiene? Heliotropo. Tiene un rash, ¿no? Bien característico en la carita. ¿Respeta o no el surco nasogeniano? En un lado parece que sí y en el otro lado parece que no, ¿verdad? Entonces, ¿pudiera tratarse de un lupus asociado a una miopatía? Probablemente. ¿De qué dependerá eso? Del examen clínico que le hagamos y las preguntas que tengamos y los exámenes de laboratorio que vamos a pedir en este tipo de pacientes. ¿Qué otro signo puedes encontrar en estos pacientes? Fíjate, ¿cómo se llaman esas lesiones? Pápulas de Gottron. Y esto es lo que les decía que ustedes busquen en sus manitos. ¿Esto lo tienen ustedes? No, ¿verdad? Si normalmente lo tienen, pueden estar frente a una miopatía inflamatoria, ¿ok? Estas son las famosas pápulas de Gottron, que son lesiones eritematosas, a veces sobreelevadas a nivel de todos los nudillos. Pueden estar en la mano, en los codos o en las rodillas. ¿Qué otras cosas podemos ver en estos pacientes? Fíjate en estos niñitos. Son menores de 5 años. Fíjate en la imagen del lado derecho, la superior. A nivel del ojito, ¿qué es lo que tiene? Un heliotropo, ¿verdad? Muy, muy marcado. Fíjate la zona, en la imagen inferior, la zona medial. ¿Qué es lo que ven? En las uñitas. Eritema periungual. Entonces, esta patología también lo van a ver en pacientes pediátricos. Poco frecuente, pero lo van a ver. La evaluación en ellos se hace en esta forma, como acaban de ver, con el niñito sentado. Y normalmente lo que nosotros solemos hacer en estos pacientes es tratar de hacer que se sienten solos o que te suban un peldaño para poder ver si hay debilidad o no a nivel muscular. Esto se trata de otro niño. Fíjate las lesiones que tiene del eritema periungual, que son lesiones muy características, y esta es la famosa calcinosis, mira, que también está dentro de las características clínicas de los niños. Es una zona sobreelevada, pero con una lesión media blanquecina. Lo más probable es que esto haya sido una calcinosis y lo que estamos viendo ahorita es un área en resolución de una solución de continuidad. Otro niño con eritema periungual, que es muy, muy marcado. Y esta es otra complicación, que son lesiones ulcerativas que pueden aparecer a nivel de pulpejos de los dedos. Esto ya es en pacientes que están súper complicados y a veces suele confundirse con otra enfermedad autoinmune. ¿Saben cuál es? Hay una enfermedad autoinmune que tiene como prototipo que el 100% te hace fenómeno de Raynaud, incluso 10 años antes de tener la enfermedad.
Muy bien, esclerodermia, ¿ya? Entonces, la esclerodermia tiene esta característica, que generalmente te hace un Raynaud tan marcado que te puede generar estas lesiones ulcerativas. Si tu paciente llega así, esta esclerodermia ya tiene años dando vueltas por ahí. Y eso es un dato muy importante porque cuando uno se va al serum, sobre todo los que se van a ir a la sierra, muchos pacientes les llegan con fenómenos de Raynaud. Y a veces cuando no sabes, nunca lo buscas o no preguntas algunas otras cosas y tu paciente cuando ya llega ya pasaron como 10 años, ya con toda la piel totalmente acartonada y con estas lesiones. ¿Qué pasó? El serumista que lo estaba viendo nunca se percató o nunca sospechó en una esclerodermia a pesar de ver ese tipo de lesiones o con un fenómeno de Raynaud. Entonces, un fenómeno de Raynaud, pregunta de examen, si tú tienes un paciente con fenómeno de Raynaud, con ese debut, ¿qué patología autoinmune reumatológica podría sospechar de primera intención? Esclerodermia. Estos son otros tipos de lesiones que normalmente ya son lesiones de calcinosis, pero que incluso se pueden infectar y tienen lesiones así como esta imagen aquí, medias necrotizantes. Esto ya es una enfermedad que ya está totalmente avanzada. Es poco frecuente que ahorita lo veamos porque ahorita generalmente los diagnósticos se hacen de forma muy temprana. Entonces, hay pacientes que a veces sí llegan, que han sido mal diagnosticados o han estado pasando por medicina interna un montón de años y llegan ya cuando están con este tipo de complicación, que son lesiones ulcerativas o calcinosis. Fíjate en la imagen D, ves unas imágenes medias vesiculares con una imagen media blanquecina en su interior. Esa es una famosa calcinosis. Lo vas a encontrar en codos y en rodillas, que es la zona más frecuente de presentación. Uy, no pasa, otra vez. En las manifestaciones clínicas, igual que el lupus, se puede dar manifestaciones cardíacas con arritmias, miocardiopatías. A nivel pulmonar, recuerda que el pulmón es el favorito de esta enfermedad. Generalmente se asocia a un autoanticuerpo. Cuando hablábamos del lupus, el anti-DNA, ¿qué te indicaba? ¿Qué daño te está haciendo? Renal, ¿verdad? Si tú tienes un anticuerpo, que es el MDA5, que también es parte del perfil ENA, si tú tienes ese anticuerpo, te está diciendo, busca tu pulmón, que estoy dañando tu pulmón. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Entonces, fundamentalmente vas a encontrar las lesiones, que son el heliotropo, las pápulas de Gottron, el eritema periungual, la debilidad muscular de tipo proximal, y normalmente vas a tener pacientes que tienen mialgia. Tú los tocas y les duele, cualquier parte. Y lo otro, las famosas artralgias o artritis, ¿verdad? Eso es lo más característico. Igual que en reumato, también tenemos aquí criterios de clasificación. Los criterios de clasificación fueron formulados el año 2017, que son los últimos, pero si te das cuenta, antes de estos criterios habían muchísimos más. Uno de ellos vienen a ser los famosos criterios de Bohan y Peter, que son del año 1985 más o menos. Luego tenemos los criterios de Tanimoto, los de Dalakas, etc. Actualmente estamos manejando estos criterios. Tienen una sensibilidad, fíjate, tanto si le tomas biopsia como si no le tomas biopsia, su sensibilidad aprox va entre 87 a 97%, 93, perdón, y la especificidad de 82 a 88%. ¿Cuáles son esos criterios? Normalmente cuando tú evalúas a un paciente con miopatía inflamatoria, primero, si hablas de una miopatía inflamatoria juvenil, tendrá que tener menos de ¿cuántos años? 16. Para IJ, para lupus, para miopatías, tu paciente, para hablar de formas juveniles, menor de 16 años. Entonces, tu paciente va a tener de entrada debilidad muscular. Y fíjate, si yo tengo biopsia, le dan un puntaje, por ejemplo, 0.7. Pero si no tengo biopsia, le dan otro puntaje. ¿Ok? Esos puntajes, lo único que hacemos es sumarlos, igual que en el lupus. Entonces, aquí tienes con biopsia y sin biopsia. ¿Por qué esa clasificación? Porque no todos los hospitales hacen biopsia muscular. Por eso es que se han dado estos criterios en pacientes que van a tener biopsia y que no van a tener biopsia. Entonces, primer criterio clínico, debilidad muscular de tipo proximal. ¿Ok? Si es distal, ya no pensarás en dermatomiositis. En ese caso vas a pensar más en polimiositis. Ay, ¿me puedes ayudar a retroceder? Retrocédelo. Ahí más. Una más. Corre una más. Ahí.
Miopatías, entonces, debilidad muscular proximal. ¿Qué más? Manifestaciones en piel, los 3 que ya aprendimos, heliotropo, gotro. Y el eritema periungual también. No está considerado dentro de los criterios, pero ustedes ya lo saben. Otras manifestaciones, disfagia o dismotilidad esofágica. ¿Cómo le preguntarías a tu paciente si tiene disfagia o dismotilidad esofágica? Porque si le preguntas así, tu paciente ni te va a entender, ¿verdad? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo? Exacto. Dice, cuando usted come, ¿le duele? ¿Sí o no? Segundo, cuando usted está, no sé, masticando algo, de repente no puede pasar el bolo alimenticio. Eso es una característica muy típica también de esta enfermedad. ¿Y qué exámenes de laboratorio tú vas a buscar acá? Siempre un ANA, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto puede estar asociado mucho al lupus. ¿Y qué otros marcadores? El famoso anti-Mi, que también lo tienes dentro del perfil ENA, ¿ok? Mi de miopatía. Entonces, si tu paciente tiene anti-Mi positivo, esa es una miopatía probablemente. ¿Qué otro marcador? El anti-Jo. ¿Qué marcadores te indican daño muscular? CPKs, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál? TGO y TGP también, ¿ya? Pero más el TGO. ¿Qué más? DHL. Entonces, eso vas a buscar acá, porque tú estás dañando aquí músculo. Entonces, ¿qué buscarás? CPKs, DHL, TGO, TGP. Y hay un marcador que es muy característico, que tiene una especificidad muy alta para miopatías. ¿Lo recuerdan? La aldolasa, que es otro marcador. Usualmente no lo pedimos porque es caro. Más o menos ese examen cuesta aprox 1000 soles. Y es un solo examen, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿cuáles serían los criterios clínicos para yo pensar en una miopatía inflamatoria? ¿Cuáles? Muy bien, ¿qué más? Lesiones cutáneas, ¿qué más? Disfagia y lo otro, los marcadores ya de laboratorio, ¿verdad? Luego tenemos la biopsia muscular. La biopsia es un criterio también muy importante, al cual también se le otorga un porcentaje, y yo luego lo que voy a hacer es solamente sumar esos puntajes, y si yo tengo un puntaje mayor o igual a 7.5 sin biopsia, yo diré a mi paciente tiene miopatía, tipo dermatomiositis. Y si es que es mayor o igual a 8.7 con biopsia, mi paciente tiene miopatía inflamatoria. Este es más o menos el algoritmo. Siempre fíjate que si tú tienes un paciente menor de 18 años que tiene heliotropo o gotro, sí o sí tienes que sospechar en dermatomiositis juvenil. También en una dermatomiositis en un paciente adulto. Ahora, ¿cómo vas a evaluar tú la fuerza muscular? Normalmente nosotros evaluamos la fuerza muscular en piso con un marcador que es el MMT8, que evalúa 8 grupos musculares. Pero si se dan cuenta, como son varios grupos musculares, es muy tedioso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente cuando ustedes estén en pabellón van a utilizar esto. Esta es una evaluación de la fuerza muscular que va de 0 a 5. Se habrán dado cuenta que a veces en sus exámenes de sus historias clínicas ustedes ponen fuerza muscular 5 sobre 5, 4 sobre 5. ¿Qué quiere decir? Que normalmente si tú tienes en grado 0, tú le dices al paciente, señor, levante la pierna, ni siquiera lo va a mover. Si es que hace solo una contracción de tu músculo cuádriceps, por ejemplo, en el caso de la pierna, tu paciente va a tener una fuerza muscular de grado 1. Si tu paciente logra lateralizar la pierna, no la eleva, pero la lateraliza, tiene 2. Si tu paciente logra elevar la pierna, tiene 3. Y si tú pones una fuerza, es decir, pones resistencia y tu paciente incluso vence la resistencia, tiene una fuerza muscular de grado 4. Y si tu paciente eleva con o sin resistencia, eso es 5, es normal, ¿ok? Entonces, esta es la explicación de lo que ustedes ponen en sus historias clínicas. Y cuando ven un paciente con miopatía, esto tiene que estar. Si tú haces una historia clínica de un paciente con miopatía y no pones esto, estás jalado, ¿cierto? Porque ¿cuál es el prototipo de esta enfermedad? Debilidad muscular. Por lo tanto, debería ser lo más importante al momento de evaluar este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas? Entonces, ¿cómo yo hago mi diagnóstico en estos pacientes? Historia clínica, veo también historia familiar de enfermedad difusa autoinmune, pido enzimas musculares, CPKs, TGO, TGP, aldolasa, DHL. Voy a pedir también un examen que se llama electromiografía, porque la electromiografía me permite ver si hay algún daño netamente a nivel de nervio.
Una miopatía también te puede generar daño a nivel o alteración a nivel de electromiografía, por tanto lo tengo que pedir. Y lo otro es la biopsia muscular. Con todo eso yo ya hago mi diagnóstico y una vez que tengo el diagnóstico ya puedo ver qué órgano puede estar comprometido por ahí. ¿Cuál es el órgano que le gusta a las miopatías? El pulmón, le encanta, sobre todo si tiene un marcador que se llama MDA5, ¿ok? Que lo van a ver más en pacientes adultos, pero bueno, para que lo sepan. Por tanto, esta es la hojita que todos los residentes y todos los internos andan para este tipo de pacientes. ¿Qué cosa le pides a tu paciente? Siempre tienes que tener un plan de trabajo. Entonces, en mi plan de trabajo siempre pediré enzimas musculares, mínimo un hemograma, pediré BCG, PCR, marcadores de función hepática, función renal, pediré un examen de orina, tengo que pedir una electromiografía de cajón, tengo que hacerle una evaluación clínica de fuerza muscular. En algunos pacientes, si sé que estos tienen mayor compromiso a nivel pulmonar, les pediré una radiografía, una tomografía, dependiendo de lo que estoy sospechando. Y a veces, en algunos pacientes, también se puede pedir algún marcador de daño a nivel esofágico, que lo hacen en el área de gastroenterología. El diagnóstico diferencial es muy importante. Una de ellas son las miopatías endocrinas. Problemas a nivel tiroideo te pueden generar daño a nivel muscular. Y tú puedes creer que es una miopatía y no, resultó que era un hipotiroidismo. Lo único que tenías que haber hecho ahí es pedir un TSH y un T4, ¿verdad? Si eso está volando y te está haciendo una aparente miopatía, probablemente se trate más de un desorden autoinmune o una miopatía por algo endocrinológico. Puedes tener miopatías asociadas a drogas, ¿verdad? ¿Cuál es la droga típica que te puede generar elevación de CPKs? Las estatinas. Siempre sospéchalo en este tipo de pacientes. O también algunas enfermedades que son paraneoplásicas o algunas otras enfermedades infecciosas que también te pudieran generar esta enfermedad. ¿Qué anticuerpos vamos a tener en este tipo de enfermedades? Ya les había dicho, el MI es típico, pero en los pacientes pediátricos hay 3 anticuerpos que son muy clásicos, que vienen a ser el anti-P155, anti-MJ y el anti-MDA5. Son los más frecuentes. Esta tablita me gusta mucho porque fíjate, en dermatomiositis, que es la zona verde, siempre vas a tener un MI positivo. También puedes tener un MDA5. Y fíjate aquí en la zona que es de color moradito, las estatinas te pueden elevar un marcador que se llama anti-MHGCR. Cuando tú pides un N ampliado, el que trae 44 antígenos, trae todos estos marcadores. Si tú tienes ese HMGCR positivo, pregúntale a tu paciente si toma estatinas, porque probablemente te esté haciendo una miopatía, pero solo por estatinas. En el caso de los niños, estos marcadores sí son importantes porque fíjate, si mi paciente tiene este marcador anti-P155, 140 positivo, de cajón me va a tener una enfermedad cutánea más severa. Por eso es que ves la imagen, hay todo el cuerpito con eritema. Si tiene un anti-MDA5, siempre busca daño pulmonar. Y si tiene un anti-MJ, normalmente es la miopatía que te va a dar más debilidad y es la que más te va a generar daño a nivel digestivo, a veces con ulceraciones o sangrado. Entonces, siempre checa qué marcador está asociado para poder ver en dónde te puedes enfocar un poquito más. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Les habíamos dicho que en reumato todo tiene una base de tratamiento, ¿cierto? En el caso del lupus, ¿cuál era la base? Y la hidroxicloroquina. Aquí en las miopatías inflamatorias, tu base es el corticoide. Y después del corticoide, puedes utilizar hidroxicloroquina si está asociado al lupus, por ejemplo, pero si no está asociado al lupus y solo tienes la miopatía, pudieras utilizar tu glucocorticoide más un inmunosupresor. ¿Cuál sería el inmunosupresor? Metrotexate o azatioprina son los medicamentos más utilizados en esta patología y en algunos casos podemos utilizar inmunoglobulinas o terapia biológica. Pero lo que más van a ver en el uso de esta enfermedad viene a ser el metrotexate o la azatioprina. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de esta enfermedad? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Cómo? Gowers, exacto. En el caso de los niños, normalmente cuando evaluamos ese el MMT8, normalmente podríamos hacerles ese signo de Gowers en el cual el paciente comienza a tocarse todas las piernitas para poder ponerse de pie. Entonces eso te indicaría debilidad muscular y pudiera ser un signo a evaluar en este tipo de pacientes. Lo puedes hacer. Pero normalmente nosotros cuando evaluamos a estos niños lo que hacemos es
Primero buscamos toda la parte clínica en piel. Una vez que lo tienes, lo que hacemos es, los hacemos subir un escalón para ver si hay debilidad. Los hacemos sentar y pararse solos. Los hacemos recostar sobre la camilla y les pedimos que eleven el cuello y que lateralicen el cuello. Si no pueden hacer eso, definitivamente estás frente a una miopatía inflamatoria. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo clarito? ¿Sí? Entonces, eso sería, me parece, todo. Sí, dentro de la parte de lupus, miopatías y osteocondritis. ¿Ok? Listo, chicos, acabamos. Ahora